Bueno, inevitable hablar del tema del día, que es esta idea que ha lanzado al ruedo, como decía el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén, de hacer una modificación en la discusión, en la reforma electoral, que es lo que se está discutiendo también en el Congreso de la República, para reducir el porcentaje de votos que necesita el candidato con mejores prospectos en primera vuelta, y que en vez de ganar con el 50% más uno de los votos, puede ganar con algo más de 40%, ¿no es cierto? Reducir la exigencia del número de votos, que es lo que nos hace ir a una segunda vuelta electoral. Hay quienes han interpretado esta idea, porque no es ni siquiera ni una iniciativa, ni se está haciendo un proyecto de ley, todavía no, como un intento de asegurar el triunfo de la señora Keiko Fujimori en el 2021. El congresista de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, ha dicho que todo se está repartiendo entre el APRA y el Fujimorismo, que Fuerza Popular no tiene 73 miembros, sino 78, porque está sumando a los de la bancada. A los cinco congresistas aprista. Así que estamos esta tarde con el congresista Elías Rodríguez, miembro del partido aprista y de la bancada aprista, para conversar de este tema y también sobre si resultó no satisfactoria la reunión con el Premier, facultades legislativas extraordinarias. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Muy buenas tardes, contento de encontrarme aquí en esta oportunidad de hacer algunas aclaraciones importantes, y creo que debo iniciar precisándote de manera categórica lo siguiente. El APRA, como institución, como movimiento político, como representación parlamentaria, no somos compadres, no convivimos, no nos hemos casado con la bancada de Fuerza Popular, y se trata de una expresión o de una idea que no se ha materializado en una iniciativa de ley, y que creemos en el momento, si es que alguien lo presenta, tendrá que ser democráticamente analizado, viendo experiencias de los últimos procesos electorales, y también poniendo en una balanza importante, aparte de que uno de los factores es de que cuesta, ¿no?, una segunda vuelta, el valor más importante que tenemos, que es la democracia. En esas circunstancias podríamos nosotros tomar una decisión sin nombres propios, sin circunstancias específicas, y creo que estamos hablando por supuestos, que en realidad esto para las elecciones que siguen aún falta bastante. Creo yo sí que una reforma electoral es importante e impostergable. De repente hablar de los plazos, yo he sentido que la segunda vuelta ha sido excesiva, ya queríamos que llegue el domingo para la definición. Creemos de que tendríamos que hablar del voto preferencial, tendríamos que hablar del voto facultativo, tendríamos que hablar de si es que esta experiencia de la democracia interna y la supervisión de elecciones internas dentro del partido, que el Jurado Nacional de Elecciones ha pedido se ha ofrecido a ser veedor de estas elecciones, y que efectivamente esa democracia que todos respetamos cuando vamos a sufragar también sea respetada al interior de los partidos políticos. Completamente de acuerdo. Pero bueno, pero en este tema puntual da la sensación que el señor Velázquez Quesquén lo que ha hecho es soltar un globo de ensayo y tomar la temperatura de la opinión pública, y Patricia Donaire inmediatamente ha salido a reforzar la idea de esta idea, diciendo, bueno, pues pero cuando ya un candidato tiene más del 30%, el 40% de los votos, ya está democráticamente elegido en segunda vuelta, y el argumento del costo de un segundo proceso, digamos que resulta accesorio cuando el 30% no representa, no es la mitad de la población. Claro, además teniendo el espejo de lo que ocurre en provincias, en las elecciones regionales y locales, donde se elige con muy poco porcentaje, y la legitimidad de ese candidato elegido es muy débil, es muy frágil, lo hemos visto. Creo que este tema debe en algún momento discutirse y poner estrictamente en su real dimensión la legitimidad a la cual tú estás haciendo manifiestamente mención, a lo que significa otros criterios también, como los que el día de hoy a nivel de una idea se ha podido expresar. Yo creo que también estamos un poco sensibles. Quiero que a través, de repente, sin ser un intérprete de Javier Velázquez, que esté un hombre muy experimentado, decir que es solamente una opinión, que no hay un acuerdo de bancada, y que nuestra decisión nunca va a ser jalado por las narices. Y vuelvo a decirles, con el fujimorismo nosotros no nos hemos llegado a un acuerdo. Nosotros estamos construyendo en un parlamento
una agenda política para sacar adelante el país, como el tema del defensor del pueblo, y en eso estamos tranquilos, espero zanjarlo con ello. Y si un día lo discutimos, vuelvo a decir, los valores democráticos, la realidad, tienen que pesar muchísimo. Y en cuanto a la reforma, con que los partidos sean más fuertes y más sólidos, debe empezar desde nuestras casas, cuando se respete la voluntad de los ciudadanos de cada partido militantes y ellos decidan su destino. Nada que desde Lima lo deformen con una decisión antojadiza. Pero los partidos, por ejemplo, siempre se han negado a esta idea de un militante, un voto. Pero eso debe cambiar. Eso es lamentable. Yo te puedo decir como voz provinciana que eso nunca más debe ocurrir. Particularmente creo que nosotros estamos en un mal momento, en un escenario totalmente difícil, porque no seguimos la voluntad del pueblo y en este caso la voluntad de nuestra militancia, porque no formamos cuadros políticos, porque no transparentamos muchísimo más nuestras decisiones como los que dirigen los destinos de los partidos, porque no nos capacitamos. El próximo año, hablando de reformas políticas, van a dar un dinero, probablemente, para los partidos políticos. Que no sea para la luz ni para pintar el local, que sea para que se formen institutos, cuadros, claro. En fundaciones a los jóvenes, en gestión pública, en ciencia política, y así aseguramos el futuro del país y de los partidos. Nada mejor que ello. Y en virtud de ello, entonces, podría ser, como ha propuesto Enrique Cornejo al interior del APRA, hacer un recambio y mirar a otras figuras provenientes del partido para, digamos, liderarlo y afrontar procesos electorales. Eso es conforme. La democracia se tiene que abrir paso. Aprovecho esta oportunidad para decirte que yo también estoy candidateando a la Secretaría General del APRA. Saludo todas las candidaturas y debe ser así, pero los cambios se tienen que producir con fraternidad. Al menos en mi partido creo que nosotros debemos ir a esa renovación, que los mayores deben asumir un rol de ser los preparadores de las nuevas generaciones y debemos impulsar en este momento difícil del aprismo a un representante que camine en nuestras bases. No queremos a alguien de la capital solamente que vea desde su escritorio la comodidad técnica que puedan tener, sino que vaya a las bases, cure las heridas, remiende las fisuras que tenemos, haga la vida política que el APRA necesita, un partido que tiene enormes problemas y que encuentre en nuestras coincidencias el futuro de nuestro partido. En ese sentido, que la democracia hable el día que corresponde. Y que garantice la alternancia, ¿no? Que es básica para esa formación de cuadros de la que usted ni el APRA ni otro partido puede subsistir si no existe la alternancia y la posibilidad de que nuevos cuadros asuman los roles, pero siempre respetando una fraternidad y levantar una bandera de unidad. Si no hay eso, no podemos dirigir el aprismo. Esa es mi modesta opinión. Antes de pasar a otro tema y solamente para terminar con la idea de Velázquez, que quien Marisa Glave ha dicho que si esto en algún momento se concreta ya en un proyecto, en una iniciativa legislativa, sería una ley con nombre propio. ¿Comparte usted esa opinión? Yo creo que la señora Glave está proyectándose demasiado. Yo le aseguro que desde la bancada del partido de allá de la Torre del APRA no va a existir una iniciativa legislativa legal de esta forma, porque creemos que hay otros temas que tienen mayor importancia a debatir en esta circunstancia. Creo que ha sido una opinión que la han captado de esa manera y como se trata de Velázquez Esquén tiene una repercusión importante. Incluso se ha añadido a esto la posibilidad de que los congresistas no sean elegidos en primera vuelta, sino en la segunda. Hay alguien o hay personas que tienen esta postura para que acompañen el Ejecutivo. Hoy en día es distinto, mientras que unos se quedan en la primera vuelta, la segunda es totalmente atípica. Bueno, hay que hablar también con los expertos, hay que hablar con las experiencias y de todo eso se tiene que aprender, pero lo importante es que se haga un proceso, una reforma que sea legítima, que no vaya para generar una condición que favorezca a unos y a otros no, y que sea en un total escenario de justicia y de equidad, para que el que venga o los que postulen lo hagan en condiciones normativas reales, para que sean los auténticos representantes del pueblo. Vayamos a la reunión a la que fue convocada la bancada con el premier Fernando Zavala. Entiendo por las primeras reacciones que hemos escuchado de Mauricio Mulder, del propio Velázquez Esquén, que hace una reunión satisfactoria en la que me imagino que si se han despejado dudas, sobre todo, sospecho yo, en torno al tema económico, que es el más polémico. Están todavía esas dudas en este momento rondando algo todavía. Y tiene que ver específicamente y sobre todo por el tema de la reducción a 1 punto del impuesto general a las ventas. Ha sido una reunión que calificamos de muy positiva, así tiene que hacer su labor el premier de la República tratando de convencer esto.
Y la duda en particular, porque no hemos tomado una decisión corporativa, pero seguramente lo haremos en las próximas horas, es de que establecer esta reducción implica dejar de recaudar aproximadamente 1.500 millones de soles. Esta reducción tiene que ir acompañada con otras medidas complementarias. Dicen que es para lograr la formalización de las pequeñas, aquellos que no están aún en este proceso. Pero de no pagar nada a los informales a pagar un 17%, aún hay un camino largo, ¿no? No es tan atractivo a aquellos que nunca han pagado tener esta circunstancia. Y bueno, a pesar de que se le coloque un impuesto a la renta también atractivo, creo que esto debe ir acompañado de otras medidas como capacitación, como certificarlos con calidad. Y generalmente el impuesto a las ventas va a quienes producen más, porque ellos pagan más, producen más, y sí llega algo, pero en menor impacto a quienes estamos en la condición directamente de consumidores. Es una circunstancia que decimos menor recaudación y haces más inversiones por otro lado en agua, que lo cual está muy bien, no genera una explicación tan racional en una lógica inmediata de lo que significa un poco de economía. Y toda vez también de que en la ley de presupuesto tienen un endeudamiento de 2 millones un poco más de soles a través de bonos soberanos. O sea, por un lado bajan el impuesto y por otro lado se endeudan para una razón que la justifico, que tiene que ser que la gente tenga su alcantarillado y su agua potable. Quiero destacar, sí, algunas medidas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Hablan de de dar las facultades para reestructurar o mejorar la estructura de la Policía Nacional del Perú. Según cálculos y opinión, por ejemplo, del propio Velázquez Quezquén, a quien el día de hoy lo hemos mencionado bien, él ha manifestado de que han habido 12 reestructuraciones de la Policía Nacional del Perú. ¿Esto pasará por ello? ¿O esto qué nos garantiza que vengan aquí unos años otros representantes y que generen otra reestructuración? Hay que tener bastante cuidado con otra institución. Declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario, totalmente de acuerdo. Hacer que las penas sean más duras, hacer que las penas puedan encontrar la eliminación de beneficios penitenciarios para aquellos que delinquen de esta manera, poner toda la fuerza contra la violencia familiar, me parece opiniones positivas. Destrabar las inversiones en los sectores también. Les quiero comentar algo. Acabo de llegar del Parlamento y la última noticia que tenemos es de que la Comisión de Constitución, a quien han ido todos estos temas de delegación de estos 5 puntos, acaba de decretar a 10 comisiones para que pase esto y en un plazo muy breve tienen que pronunciarse para que después finalmente podamos tomar una decisión como dictamen ya en el seno del Congreso de la República. Esa justamente era la queja de parte de los parlamentarios y los representantes del gobierno, ¿no? Que se pretendía hacer demasiado largo este proceso de evaluación. Se hablaba de 2 semanas, ahora ya tengo entendido que se ha decidido que sea una. En una semana en comisiones se va a ver y luego ya se tomará una Delegar decisión. Facultades, la Constitución lo contempla, pero delegar significa abdicar o dejar hacer una tarea intrínseca del Parlamento, que es dar leyes. Y la va a dar en la medida de que éstas se encuentren una explicación mínima y racional. Entonces, si vamos a apoyar la delegación de facultades ante una necesidad, ante una urgencia del país, lo haremos. Pero dejen siquiera un tiempo suficiente y mínimo para ver... ¿Una semana está bien? Yo creo que en una semana las comisiones darán una opinión al respecto y en una más la trataremos en el Pleno del Congreso de la República, a efectos de que esta delegación sea una delegación consciente y no determine finalmente un desencuentro entre el Poder Legislativo, que tiene que darle, yo no te digo en cuánto y tanto, pero ni muy extremo ni muy poco, tiene que ser muy consciente de lo que el Perú necesita en este momento. Yo, de las conversaciones que hemos tenido últimamente con representantes de diferentes bancadas, donde más duda persiste es en el tema económico y sospecho que, bueno, se va a votar por paquetes, ¿no es cierto? No sé cómo será en esta circunstancia, pero iremos Frente Amplio pedía punto por punto. Me parece que ese punto por punto lo podríamos ver en las comisiones, ya en el Pleno lo podríamos ver ya... sí, porque si no entramparía el debate y la votación demasiado. Claro, punto por punto lo vamos a hacer en cada comisión especializada a quienes se les ha derivado para su opinión. Ya en el Pleno, conforme llega la mayoría de estos informes, podría ser en paquetes. Ahora, bueno, una vez más, se nos ha explicado, y seguramente ustedes también en esta reunión con el Premier y el Ministro de Economía, que la reducción del IGB no es una medida aislada, que va acompañada de un paquete
que precisamente lo que haría sería amortiguar esa reducción en recaudación que usted ha mencionado, ¿no es cierto? Entonces, si se ve aisladamente, suena mal. ¿Cómo vas a gastar más si vas a recaudar menos? Pero hay un paquete. Ni aún así, ni con esa explicación, ¿les parece que es viable? A mí me parece que sí, hay varias cosas de este proyecto que es viable. No vamos a ir a votar por lo que nos digan los fujimoristas, por lo que nos digan el partido oficial. Nosotros tenemos que ir a votar por algo que sea consciente. Pero creo que una explicación esta mañana de 1 hora, esto no es suficiente. Esta explicación tiene que ser más profunda en las comisiones del Parlamento. Entonces, es un momento de trabajar de esta manera. Lo que sí entendemos de que hay una duda muy clara que tiene que ser, digamos, desterrada a nivel del tema económico, que es tan importante. Miren, los fujimoristas me parece que han anunciado ya que no les convence el tema de la reducción del IGB. Y es la fuerza mayoritaria. Entonces, tiene que haber un mayor esfuerzo en tratar de dar una explicación. Ahí el papel primordial lo tendrán los ministros que vayan a las comisiones a la hora que se les cite para explicar. Ahora está bueno, ¿no?, que el ministro convoque a las bancadas, ¿no? Además también como un gesto político y de acercamiento político está bien mantener ese contacto, porque escuchaba más temprano a Lucho Galarreta decir que ¿para qué se iban a reunir? Si ya era suficiente con que los ministros vayan a las comisiones, me parece yo tengo una opinión totalmente distinta. Y yo quiero rescatar el papel del señor Fernando Zavala, porque si nos hemos dado cuenta, siempre ha habido, 2 o 3 opiniones del presidente de la República un poco duras y que ha tenido que el Premier hacer un acercamiento con el Parlamento a efectos de que esto se lleve en un nivel normal, ¿no? Entonces, que él nos permita darnos estas explicaciones son positivas. La delegación, que significa, repito, entregarles, ustedes hagan y por esto, y son estas y por este tiempo, tiene que tener una explicación importante. Y qué bueno que el Premier se acerque a nosotros y los ministros también. Yo creo que también por ahí como que falta un poquito más de tolerancia para generar un mecanismo que al final construya un mínimo consenso para aprobar por lo menos lo básico y que sirva, y en un plazo, y después lo chequeamos. Si no Además, el Parlamento finalmente tiene la potestad también de protestar frente a algunas leyes que se den desde el Ejecutivo y que no les parezca. Y que lo tiene en este momento la Comisión de Constitución, que lo dirige el Partido de Fuerza Popular, y un subgrupo de trabajo que se encarga de hacer un análisis, donde hay una congresista muy, muy activa y respetable de Fuerza Popular también, que este grupo tendrá que ver la legitimidad, la legalidad constitucional de estos decretos seguido por esto. O sea, hay una herramienta finalmente que pueda corregir si en caso de esto o advertir si hay algún problema al respecto. Congresista, gracias por estar esta tarde con nosotros. Yo les agradezco y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.